A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán, Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Señoras, señores, muy buenas noches, saludos cordiales desde Radio Abarán, desde Polideportivo, en este 14 de diciembre, cuando comenzamos nuestro programa 29 de la temporada, programa 1452 de la historia de Polideportivo. Comenzamos como siempre, como hacemos habitualmente los viernes, recordando que a lo largo y ancho del fin de semana tendremos mucho deporte y ya con sabor navideño, con equipos que pararán hasta después de Año Nuevo, pues vamos a intentar contar lo que va a suceder, lo que va a disputarse deportivamente hablando y respecto a los equipos de Abarán a lo largo y ancho de estos próximos días, sobre todo centrados en mañana sábado y sobre todo centrándonos en dos encuentros verdaderamente interesantes de esta jornada. Comenzamos. Y lo hacemos precisamente repasando la agenda futbolística y centrándonos en ese partido último a nivel cronológico de nuestra particular agenda, pero que sin duda es uno de los más interesantes, de los más trascendentes. Hablamos de Primera Autonómica, hablamos de la jornada 14 y del enfrentamiento entre dos equipos que posiblemente puedan ser de los que más o los que más público puedan llevar al Municipal de Las Colonias en toda la temporada. Nuestro Abarán, Ciudad de Murcia. La verdad es que hablar del Ciudad de Murcia pues puede llevar a equívocos, porque este no es ni muchísimo menos el equipo que hace ya prácticamente un lustro, 6-7 años, pues estuvo en un tris de ascender a Primera División. El equipo presidido por Quique Pina, que con una historia fulgurante, comenzando en territorial preferente allá por el año 2000, pues logró en 5 o 6 temporadas colocarse, insisto, a las puertas de la Primera División. Pero todo aquello fue una historia quizá de desengaño para una serie de aficionados que no han querido perder los colores ni la identidad de esa Ciudad de Murcia, y hace un par de temporadas creaban el denominado CAP, Club de Accionariado Popular Ciudad de Murcia. Es decir, un equipo que no perteneciera a ningún magnate, un club que no perteneciera a ninguna directiva al uso, sino un club que perteneciera a un grupo de aficionados, a un grupo de accionistas, que todos fueran su propia directiva, aunque algunos ostenten los cargos, y que todos tuvieran poder de decisión. De momento, este equipo ha militado en las categorías más bajas de la territorial murciana, ahora está en esta primera territorial, en esta primera autonómica, y cuando comenzaba la pretemporada parecía uno de los más claros favoritos a situarse en territorial preferente en la próxima campaña. En cambio, no ha sido una temporada fácil para el para el equipo que ahora juega en Espinardo, y a estas alturas de temporada pues simplemente está empatado a puntos con nuestro Abarán entre la quinta y la sexta plaza, pero bien es cierto que en un auténtico pañuelo, muy cerca de los puestos altos, de los puestos de privilegio de la tabla, si exceptuamos al líder yeclano, y un equipo por tanto que tiene, al igual que el cuadro de Las Colonias, todas las posibilidades para llegar a ese objetivo del ascenso de categoría. En cuanto a nombres, el equipo del Ciudad, insisto que este año juega como local en Espinardo, está entrenado por César Gálvez, el que fuera portero, entre otros, del Mallorca y de varios equipos más en Liga Profesional, actuando muchas temporadas en Primera, que posteriormente recaló en diversos equipos de la región de Murcia, terminando su andadura en la Tercera División, y que posteriormente, también como entrenador, pues parece que ha asentado su futuro en estas tierras. César Gálvez tiene a sus órdenes una plantilla con 24 jugadores, algunos de ellos muy jóvenes. Por ejemplo, destaca un par de hombres que solamente cuentan con 19 años, como es el caso del central Antonio Martínez o del delantero Alejandro Forte.
En cambio, pues van subiendo edad, jugadores de 20, 22 años. Destaca la presencia de Andrés García Fernández, que tiene 21 años, que es defensa central y que es hermano del ahora jugador del Manchester City, Javi García, del jugador muleño. Destaca la presencia de hombres que han sido importantes en los equipos de superior categoría, como es el delantero Alfonso Martínez Mora, que a sus 32 años es el jugador más veterano del Ciudad, o el caso de Carpe, interior derecho, que con 30 años es otro de los que ponen experiencia en el equipo rojinegro. Sería prolijo enumerar a los 24 jugadores, simplemente destaquemos en el aspecto goleador a 4 hombres que se reparten esa faceta con 4 tantos cada uno de ellos. Dani Torres, José Antonio Martínez Agüera, un hombre, un defensa que se suma al ataque con bastante facilidad goleadora, Mario Martínez Galindo y el ya mencionado Alfonso Martínez Mora. Quizá estos son los hombres más destacados de un equipo que, no obstante, y a pesar de ser, insisto, uno de los grandes favoritos, ha tenido una temporada un tanto irregular, porque bien es cierto que en casa pues ha sufrido algún que otro varapalo, ha perdido 3 partidos, ha ganado 4 de los 7 que ha disputado, mientras que a domicilio, que es el caso, tendrá que visitar las colonias, solo ha jugado 5 partidos en lo que va de competición. Y en estos 5 encuentros ha ganado 2, ha empatado 3 y todavía no ha perdido. Es llamativo, ha perdido 3 partidos en casa y ninguno a domicilio, pero también es llamativo que solo ha sido capaz de ganar 2 y que en 3 haya habido repartos de puntos, con 10 goles marcados y 4 encajados. Concretamente, sus resultados fuera del Municipal de Espinardo han sido en la jornada tercera, empate a 0 en la Alberca. Un buen resultado si tenemos en cuenta que se enfrentaba al equipo que actualmente es tercer clasificado. Volvía a empatar en la octava jornada ante el Olímpico B, 3-3, un rival que el Abarán lo pudo ver en sus carnes, lo pudo sentir en sus carnes. Es un equipo bastante complicado y un equipo al que no se vence con facilidad. Posteriormente, en la jornada 14, lograba su victoria más amplia a domicilio, precisamente en Cieza, ante el que fuera rival del Abarán el pasado domingo, 0-4, conseguía hacer el equipo dirigido por César Galvez, barriendo totalmente del campo a un Cieza B, que el domingo anterior pues hizo todo lo contrario, precisamente ante el equipo abaranero. Una derrota que sigue doliendo. En la jornada 17 volvía a ganar fuera, en la jornada 10 ante el Beniaján, que es precisamente 17º, es decir, el último clasificado, con lo que tampoco es una victoria demasiado significativa. Y en su último desplazamiento, en la 12ª jornada, volvía a empatar, en este caso, en el José Manuel Aroca de Corbera, ante el 15º clasificado, un Corbera al que vimos en la jornada inaugural y que es también uno de los equipos más flojitos y que están en la zona más baja de la tabla clasificatoria. Por tanto, no ha sido una temporada brillante, ni muchísimo menos, para el Ciudad en sus desplazamientos. Eso sí, un equipo que parece ser que desplaza, valga la redundancia, una gran cantidad de aficionados, los famosos City Boys, con ellos. Y desde aquí ya adelantábamos algo el pasado lunes, pues si acaso pedir tanto a los visitantes, que seguro que no nos escucharán, como sobre todo a la afición local, que en tan buen número se está dando cita en los últimos partidos, que el domingo intenten que impere sobre todo la deportividad, que cada afición anime a su equipo, que cada afición esté con los suyos, que intente oírse más en el viejo campo de las colonias que el rival, pero intentando siempre no insultar, no pasar esa línea que a veces es demasiado civilina, y no entrar en las provocaciones del rival, lo que también es importante. Hemos hablado del Ciudad, hemos hablado de la afición y hay que hablar también del equipo abaranero, del conjunto que dirige José Antonio Juliá Ico, que a esta hora suponemos estará realizando el último entrenamiento de la semana. 2 bajas seguras en el esquema del equipo abaranero, 2 hombres habitualmente titulares, uno en el eje de la defensa, Pepe, otro precisamente el máximo goleador actual del equipo, Pérez. Ambos veían el pasado domingo la 5ª cartulina amarilla y por tanto tendrán que cumplir un partido de sanción.
2 bajas importantes, insisto, en una plantilla que no es demasiado larga y una plantilla que, como solemos decir siempre al final, repitiéndonos durante todos los años, sean quien sean los protagonistas, deberán intentar salir a dar el 100%, a dar el todo por el todo, a intentar satisfacer a la afición, a intentar salir satisfechos ellos mismos del trabajo y a poder ser, a conseguir una nueva victoria que hasta el momento ha sido lo que afortunadamente nos tenían acostumbrados en sus partidos como locales, tanto el disputado en Cieza como los que se habían disputado con anterioridad en las colonias. El partido del Yeclano, además del potencial del rival, no debe ser más que un borrón en un camino verdaderamente notable, sobresaliente del equipo abaranero, y esperemos que el domingo, con un buen ambiente, parece que con buen tiempo, aunque algo frío, normal de diciembre, y para despedir el año 2012, sea una gran fiesta que acabe con victoria local. La cita, domingo, 4 de la tarde, Municipal de las Colonias, nuestro Abarán Club de Fútbol, Ciudad de Murcia. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Seguimos con Primera Autonómica para recordar todos los partidos de esta 14ª jornada. 2 de ellos se adelantan a mañana sábado a las 4 de la tarde en ambos casos. En el Polideportivo La Hoya, Jumilla Club Deportivo Alquerías, y en el Juan Manuel Aroca, Corbera Beniaján, duelo de golistas. Para el domingo quedan los siguientes encuentros. A las 12 del mediodía, Atlético Pulpileño Molina, en el campo municipal de San Miguel de Pulpí. A las 4 de la tarde, Mazarrón Cieza B, en el municipal de Mazarrón. A las 12 del mediodía, Algar Yeclano Deportivo, partido de la jornada en el Estadio Sánchez Luengo. A las 12 igualmente, Sojo Mediterráneo Olímpico B, en el Juan Manuel Zamora de Cartagena. A las 4 de la tarde, Fuente Álamo Alberca, otro partido bastante interesante, en este caso en el Arenal de Las Palas. Y como ya comentábamos, el otro gran partido de la jornada en el Municipal de las Colonias, a las 4 de la tarde, horario de pleno invierno, nuestro Abarán Club de Fútbol, Club Accionariado Popular, Ciudad de Murcia. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, seguimos con más partidos para recordar todos los que se celebran este fin de semana en las categorías de base. Insisto en que en lo que al fútbol se refiere, todos los partidos, todas las categorías ponen el punto y final al año 2012. Ya no se vuelve a jugar hasta el fin de semana del 5-6 de enero. La verdad es que no entendemos a los seres pensantes que realizan estos calendarios. No se juega el fin de semana del 22-23 de diciembre. No creo que nadie o casi nadie en estas categorías, menos en categorías de base, tenga que marcharse de vacaciones a otros lares, a visitar familiares demasiado lejos. Habrá algunos, indudablemente, pero no es menos cierto que los días 5 y 6 de enero y más, si hablamos de Abarán, pues no son las fechas más propicias para disputar partidos de fútbol. En la directiva local de nuestro Abarán existe la idea de intentar cambiar de fecha. Supongo que todos los partidos que se celebren en ese fin de semana, supongo que a estas alturas estarán en conversaciones con los distintos equipos. Algunos se podrían adelantar precisamente al próximo fin de semana. El lunes esperamos poder contarle algo, confirmar algo al respecto, pero ahora vamos con los partidos, insisto, de este fin de semana. En categoría segunda juvenil, mañana sábado, todos los partidos se juegan en sábado, a las 4 de la tarde en el Palmeral, Hoya del Campo, Yecla Móvil. La verdad es que después, como hemos venido diciendo, de que en las primeras jornadas el equipo de la Hoya, el cuadro dirigido por Pascual Argudo, pasara bastante mal esas jornadas, tuviera que pagar el peaje de ser un equipo prácticamente novato en la categoría y con muchos jugadores que no habían jugado juntos prácticamente nunca, pues lo cierto es que le costó entrar en cuanto a marcadores, pero una vez que se logró esos primeros puntos, esa primera victoria, el equipo ha enlazado 3 jornadas consecutivas puntuando, 4 jornadas consecutivas. Esperemos que la buena racha se siga manteniendo y mañana se pueda dar buena cuenta del equipo de la Ciudad del Mueble, del conjunto yeclano. En categoría cadete, indudablemente estamos ante uno de los partidos más interesantes de la jornada, a las 6:15 de la tarde, en La Caverina, Calasparra, nuestro Abarán. El equipo de Calasparra es el tercer clasificado, Abarán, recordemos que es el líder, solamente 3 puntos le separan, merced a una derrota que tiene el equipo de la Ciudad del Arroz, mientras que los de Abarán solamente se han dejado por el camino un empate, el mismo que también tiene
el conjunto calasparreño. Indudablemente una auténtica piedra de toque importantísima para el equipo habanero, que ha de defender su liderato en una de las canchas más difíciles de esta categoría. En infantiles, mañana sábado también el partido más tempranero a las 10:15 de la mañana en Las Colonias, derbi comarcal. Nuestro Abarán, Bosco de Cieza. También importante la reacción que ha tenido el equipo habanero en las últimas jornadas. Ha conseguido 2 victorias consecutivas. Anteriormente solamente había conseguido 2 empates y 3 derrotas. Eso lo ha situado en mitad de la tabla clasificatoria y mañana precisamente reciben a un equipo que es penúltimo clasificado, con lo que podríamos decir que favorito es claramente el equipo de Abarán. En categoría Alevín, mañana sábado también a las 11 de la mañana en el Polideportivo Municipal de las Torres de Cotillas, otra prueba de fuego para los chavales de esta categoría del Alevín Fútbol 8, Atlético Torreño, nuestro Abarán. 2 equipos que marchan prácticamente igualados en todo. 6 victorias, 1 empate, 1 derrota. 19 puntos, por tanto, tanto para unos como para otros. La gran diferencia en goles marcados, porque en encajados están prácticamente igual, 2 menos ha encajado el equipo de Abarán, pero en goles marcados los de las Torres han hecho 20 más que el conjunto que dirige Rafael Espín. Pero en fin, también puede ser cuestión de los rivales a los que se hayan enfrentado. Pero al igual que decíamos en cadete, también una prueba importante para el equipo alevín mañana en el Municipal de las Torres. Y también para mañana sábado, para la matinal del Sabatina, tenemos 2 nuevos partidos, esta vez en categoría Benjamín. En Las Colonias, a las 12:15, nuestro Abarán Atlético Torreño. El equipo abaranero, que es líder destacado, se mide al tercer clasificado, que solo ha caído derrotado en 2 ocasiones. Caso de ganar, obtendría un colchón de puntos importantísimo respecto a este rival. Esperemos que sigan con la racha. Mientras que a las 11 de la mañana en el Palmeral se disputará el encuentro Olla del Campo Alguazas. Mal lo tiene el equipo de la Olla, que de momento no ha conseguido puntuar, y se enfrenta a un Alguazas que está en mitad de la tabla clasificatoria y que seguro querrá aprovechar la circunstancia. Pero no es menos cierto que los chavales de la Olla en cualquier momento tienen que lograr sus primeros puntos de la competición. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Vamos ahora con Fútbol Sala, que precisamente tiene la jornada más irregular porque son pocos partidos y porque comenzó en la noche de ayer. Además, lo hizo de forma negativa, con derrota en partido de tercera división disputado en el pabellón Príncipe de Asturias. Nuestro Abarán Fútbol Sala 2, el Puntal 4. Ya nos comentaba los días anteriores al partido el presidente de la sección, José Alfonso Montiel, que habían estado viendo el pasado fin de semana al equipo del Puntal y que no les gustaba como rival, porque es un equipo que, aunque está un poco por detrás del cuadro abaranero, les parecía un equipo en exceso veterano, un equipo de los que se suele decir que se las saben todas, que hace un Fútbol Sala de mucho contacto, de mucho choque, rompiendo mucho el ritmo del partido. Y bueno, pues finalmente en la noche de ayer, en la fría noche de ayer, pues fue el equipo de esta pedanía capitalina quien acabó imponiéndose con ese resultado de 2-4. En fin, habrá que seguir esperando porque de esta forma el equipo pierde un poco de contacto con los equipos que están más arriba y precisamente ahora, cuando repasemos el resto de la jornada, intentaremos ver cómo está este final de la primera vuelta para los equipos que están en las posiciones de privilegio. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, pues como les decíamos, estos son los partidos a disputar en esta 10ª jornada en que descansa Vedruna La Unión. Mañana sábado a las 5 de la tarde, Pinatar El Palmar en el Príncipe de Asturias. A las 6:30, Capuchinos Bahía de Mazarrón en el Manuel Ibáñez de Totana. Para el domingo está a las 6:30 el partido Futsal Librilla Alcantarilla en el pabellón municipal de Librilla. A las 12:30 también del domingo, Albatros Yecla Plástico Romero en el José Ortega Chumilla, posiblemente el partido más interesante. Y ya se disputó, como hemos dicho, ese nuestro Abarán 2, el Puntal 4. De esta forma, teniendo en cuenta
la tabla clasificatoria, pues Plástico Romero es primero con 18 puntos, le quedan por disputar el partido de este fin de semana en Yecla, difícil partido, y el próximo fin de semana recibir a la Unión en lo que es el final del año y final de la primera vuelta del campeonato, llegamos al Ecuador de la misma. Segundo es el Pinatar, personalmente el equipo que más me ha gustado esta temporada en el Príncipe de Asturias, que tiene 17 puntos, pero con un partido más disputado, ya que juega mañana ante el Palmar y ya descansa con el partido de mañana, insisto, termina su primera vuelta. Tercero es Alcantarilla, también con 17 puntos, pero le quedan por disputar 2 encuentros, el de mañana en Librilla y el del siguiente fin de semana ante Vedruna La Unión. Y en cuanto a nuestro Abarán, pues solamente le queda por disputar un partido el próximo 22-23 de diciembre, que será ante el Mazarrón en cancha costera. Precisamente Mazarrón es el quinto clasificado, está con 13 puntos. Si logra ganar el domingo en Totana a Capuchinos, igualaría al equipo abranero, por lo que estarían disputándose al menos esa cuarta plaza en la jornada postrera de este 2012. Y el sexto clasificado es el Puntal, que a pesar de su victoria de ayer suma 15 puntos y por tanto de momento no da alcance al equipo abranero. En fin, mucha igualdad, porque hay otros equipos que vienen por debajo que no están demasiado separados, pero serían demasiados equipos y demasiados números, aunque parece ya que cuando se está llegando al ecuador de la competición, pues se puede hacer una pequeña componenda de cuáles son los equipos que aspiran a estar entre las 4 o 5 primeras plazas y quiénes pueden ser los jueces de la competición, los equipos que por su irregularidad no vayan a llegar a ostentar esas plazas de privilegio, pero que sí pueden hacer que uno u otro lo logren, porque sí que son capaces, y se ha visto a lo largo de todo lo que va de liga, de ganar en cualquier campo, de ganar a cualquier rival, y ¿por qué no? Pues ponerlo tan difícil, sea líder o sea colista. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Pues este fin de semana descansa el equipo juvenil de fútbol sala, descansan los 2 primeros clasificados, tanto Deportivo Calé, que es el líder con 19 puntos, como nuestro Abarán, que debía de enfrentarse al retirado Campos del Río. Habrá que esperar ya al comienzo de la segunda vuelta el próximo fin de semana, aunque precisamente al equipo que dirige Chapi, el equipo de nuestro Abarán, tendrá que descansar de nuevo, como lo hizo en la jornada inaugural del campeonato, y donde sí se juega es en categoría cadete. Será mañana sábado a partir de las 4:30 de la tarde en el pabellón Príncipe de Asturias, con el enfrentamiento entre nuestro Abarán Fútbol Sala y el equipo de la Alberca. 2 equipos que marchan bastante igualados en la tabla clasificatoria. El cuadro abaranero es cuarto con 13 puntos, mientras que el Alberca es sexto con 12 puntos. Solo un punto, por tanto, les separa, por lo que el partido de mañana se asemeja o se supone que va a ser bastante igualado, bastante importante también para ir marcando un poquito de diferencia respecto al resto de clasificados, sobre todo si el conjunto abaranero se muestra tan sólido como lo ha hecho en los últimos encuentros que ha disputado como local. También mañana jugarán los infantiles en esa segunda división que comenzaba hace 15 días, de la que se disputó la primera jornada con victoria para el equipo abaranero, que mañana afronta su primer desplazamiento de esta categoría, de esta segunda división. Será a las 11:30 de la mañana en el pabellón Entrevías, con un enfrentamiento que ya suena al clásico: Alcantarilla Fútbol Sala, nuestro Abarán Fútbol Sala. Esperemos acontecimiento. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, y cambiamos de nuevo de deporte. Si hablábamos antes de un auténtico partido de la jornada, el de fútbol de la tarde del domingo entre nuestro Abarán y el Ciudad de Murcia, mañana sábado tenemos otro auténtico partidazo. Todo otro clásico del balonmano regional murciano desde hace muchísimas temporadas. Asociación Abaranera, CB Cartagena. Será a las 6 de la tarde en el pabellón Príncipe de Asturias. Recordemos que el Club Balonmano Cartagena fue el campeón de la liga regular de la temporada pasada, aunque posteriormente en la fase final disputada en Jumilla se desfondó después de un primer partido aciago y acabó cuarto clasificado. Pero no obstante, el conjunto cartagenero, dirigido por Pedro Herrera,
uno de los entrenadores con mayor experiencia de toda la región de Murcia, pues vuelve a ser uno de los favoritos. Y así lo está demostrando en lo que va de temporada, a pesar de su derrota del pasado fin de semana ante otro de los gallitos como es Ademur. Los resultados del equipo cartagenero en lo que va de competición han sido los siguientes. En la primera jornada ganaba con apuros a su vecino Maristas 23-25 a domicilio. En la segunda jornada ganaba con algo más de holgura a Jumilla, al actual campeón, este sí que es el campeón, 31-25 en el pabellón del barrio Peral. Posteriormente ganaba con solvencia en Águilas 17-22 y con bastante más amplitud en el marcador a Heliocroca de Lorca 32-13 en la cuarta jornada. Para perder por la mínima, como les decíamos, ante Ademur en la última semana, en la última jornada, es decir, hace un par de semanas, la pasada fue de descanso, 27-28 reflejó el electrónico del barrio Peral en ese partido, en un choque en el que casi siempre estuvo por encima el equipo cartagenero, pero que en la recta final se vino un poquito abajo y fue aprovechado por el cuadro de la capital, capitaneado por nuestro viejo conocido Fulgencio Monreal Monre. El equipo de Cartagena, el equipo que dirige, como hemos dicho, Herrera, Pedro Herrera, cuenta con una plantilla muy parecida, similar a la del año anterior. Bien es cierto que ha perdido a Blas Plasencia, al goleador zurdo jumillano, que en la última jornada visitara a Barán precisamente con el equipo de Jumilla, pero mantiene a mucho en el esquema del año anterior. Así, por ejemplo, en su último partido ante Jumilla, en casa, jugaban con Simón en la portería, Sergio Adán con 7 goles, Fondevila 6, Samuel, Nacho, Caballero, Alfonso García 2, Aarón 5, Dolón 1, Álvaro Adán 3, Guillén, Lázaro, Lirón y Galindo. Recordar que de estos jugadores, al menos el portero Simón, los jugadores Guillén, Lirón, Aarón, Dolón, Álvaro Adán y Lázaro jugaron el año pasado en su victoria, en su visita a Barán, en un auténtico partidazo del equipo de Pedro Herrera, que se mostró tremendamente superior a lo largo de todo el partido. También los Fondevila, Sergio Adán, etcétera, etcétera, pertenecían a la plantilla del equipo de la ciudad portuaria, aunque no estuvieran en aquel encuentro. Lo cierto es que es un equipo compacto, un equipo sólido, y que el año pasado, a diferencia de otras temporadas, le vimos mucho más implicado en defensa, lo que fue quizá lo que le hizo ganar con tanta holgura en aquel partido, que desde los primeros minutos lograron marcharse en el marcador y al descanso quiero recordar que tenían ya una diferencia de 8 o 9 tantos a su favor. La verdad es que fue un encuentro en el que a los de Cartagena le salió todo prácticamente bien, comenzando por su portero y terminando por el extremo derecho. A los de Abarán, indudablemente, no fue el partido para recordar, pero no es menos cierto que también cuando llegó la fase final, además de haberle ganado en el partido de ida en Cartagena, cuando llegó la fase final en Jumilla se les volvió a ganar, con lo que aquí puede ocurrir absolutamente de todo. En el equipo capitaneado dirigido por Pepe Carayol, pues imaginamos que estarán prácticamente todos, porque de momento lo único que hay es jugadores que tienen algunos golpes, algunos problemas como son siempre las tendinitis, los problemas de hombro, etcétera, etcétera, tan habituales en el jugador de balonmano, sobre todo cuando ya se tiene una cierta veteranía y se llevan muchas batallas a las espaldas, pero esperemos que de una u otra forma el equipo pueda contar con todos sus efectivos. En este caso tendría que haber algún descarte al haber en esta temporada una plantilla bastante más amplia que en campañas anteriores, y que podamos ver sobre todo un gran partido, porque cuando se enfrentan dos de los equipos que optan a estar entre los mejores, de los 5 mejores equipos que hay en esta segunda división murciana, lo que debemos pedir sobre todo es poder disfrutar del balonmano, poder ver un gran partido, porque tienen capacidad física, técnica, táctica, y yo diría que incluso de calidad individual, como para poder ofrecernos un buen espectáculo sin entrar en guerras particulares. Lo importante es que podamos disfrutar del balonmano. Partido que no es decisivo. En la actualidad, la Asociación Abaranera, después de los resultados de la última jornada, es primero con 4 victorias, un empate e invicto, 9 puntos por tanto. Cartagena es segundo con 4 victorias, una derrota, solo un punto les separa. Vuelvo a insistir en que no es decisivo ni muchísimo menos, porque estamos hablando que es la primera vuelta del campeonato, que hay toda una segunda vuelta por delante y que luego está la fase final, que es la absolutamente definitiva. Pero bueno, importante
que se pueda disfrutar del partido, que se pueda disfrutar del balonmano, que desgraciadamente no hay tantas ocasiones para poder hacerlo en nuestro municipio en esta categoría, en esta segunda división murciana. La cita mañana sábado, 6 de la tarde, a ver esos aficionados, Asociación Abaranera, CB Cartagena. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Vamos a recordar todos los partidos de esta sexta jornada, que son los siguientes. Ucana de Mur, Helio Croca, se juega mañana sábado, 7:30 de la tarde, en el pabellón de la Flota. Bullense Águilas, 19 horas, pabellón de Bullas, también de mañana sábado. Igualmente, mañana sábado, 5:30 de la tarde, en el Carlos García Ruiz de Jumilla, Montesinos Jumilla, Lomas Roldán, otro partido interesantísimo. Y a las 7:30 de la tarde, en el pabellón San Basilio, Ecosur Murcia, Maristas Cartagena, indudablemente un partido también interesante entre los que aquí venimos llamando los dos jueces de la competición. Por último, como les decíamos, a las 6 de la tarde, en el pabellón Príncipe de Asturias de Abarán, con la dirección de Antonio García Nova y de Eduardo Escudero, cuidadito con la pareja, cuidado sobre todo con la boca de los jugadores, Asociación Abaranera, Quesos Pedro Díaz, CB Cartagena. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, en cuanto al resto de categorías masculinas, los partidos a disputar en casa son también los siguientes. Mañana sábado igualmente, a las 7:30 de la tarde, como último choque de la tarde-noche, en categoría juvenil, Abaranera Cartagena en el Príncipe de Asturias, con la intención de lograr una victoria y de ver, sobre todo, la mejoría del equipo, que debe ser notoria a lo largo de la competición con el trabajo que se viene realizando. Y antes, a las 4 de la tarde, pero en el instituto, en el pabellón del Instituto Villa de Abarán, se disputará esa Asociación Abaranera Cartagena en categoría cadete. A ver ahí si los chavales también pueden tener una buena tarde y comenzar con buen pie lo que podría ser una tarde pues prácticamente redonda, o al menos eso esperamos. En cuanto al balonmano femenino, descansa una semana más el equipo de primera división, sí juegan los dos equipos de base, y aunque en calendario en principio estaba previsto al contrario, se jugarán ambos encuentros en Cartagena, en tierra costera, en tierra portuaria. En el pabellón del barrio Peral, a las 11 de la mañana y a las 12:30 respectivamente, CB Cartagena, Unión Deportiva Abarán, en categorías infantil y cadete femenina. Estamos hablando de dos equipos que son, durante las 2-3 últimas temporadas, los conjuntos que se juegan el todo por el todo, tanto en una como en otra categoría. En el bloque cadete hay varias chicas que en los años anteriores, lógicamente, pertenecían al infantil, que no pudieron ganar o no pudieron celebrar el título, aunque en ciertos momentos fueron mejores, y bueno, pues quizá hubo que ceder un poquito por aquello de que no se podía atender a todos los equipos, no se podía estar en todas las finales. Y en categoría infantil, pues parece que la savia nueva que sigue llegando al equipo de Abarán, al menos le sigue dando ese mismo carácter competitivo. Suponemos que también lo hará el equipo cartagenero, y por tanto mañana dos partidos importantísimos para comenzar a medir fuerzas en categorías infantil y cadete femenina. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, y para terminar, recordar que este fin de semana vuelve el tenis de mesa. Después de varias semanas de mini vacaciones, de nuevo tenemos jornada, concretamente mañana sábado a las 11, el horario habitual, en el pabellón del IES Villa de Abarán, nuestro Abarán Tenis de Mesa Calasparra. Enfrentamiento complicado para el equipo abaranero, que va a medirse al cuadro que era cuarto clasificado hasta hace muy pocas semanas. Suponemos que seguirá en esas primeras posiciones, y en fin, el lunes intentaremos pues conocer cómo ha resultado la jornada para todos nuestros equipos. Esperemos que lo más positiva posible. El lunes también hablaremos de nuevo de atletismo, con esa San Silvestre que se celebrará en Abarán el próximo 29 de diciembre, que está casi a la vuelta de la esquina, y nosotros pues volveremos, insisto, con todo el deporte local. Como siempre, agradecerle su atención por haber estado ahí al otro lado del aparato receptor de radio. Esperar que puedan disfrutar del fin de semana, que no olviden, como siempre, acudir a los espectáculos deportivos, y que si algo no conocen o intentan pues seguir algo más de cerca de lo que ha sido esa jornada para los deportistas locales, tienen esa cita como siempre aquí en Radio Abarán y en Polideportivo. Gracias, feliz fin de semana y hasta el próximo lunes.